Acto 1. ¿Enemigo o amigo? El camino continúa al final del viaje. ¿Quién es, enemigo o amigo? Detrás de las puertas cerradas se levanta el telón final, desvelando nuestra desaparición. ¿Qué significa ser el mayor héroe? El cielo nocturno estaba dolorosamente oscuro, y el aire inmóvilmente inmóvil. Un marcado contraste con los policías que bulle alrededor de un terreno acordonado. Los hombres con trajes de hazmat se doblaban, barriendo meticulosamente cada centímetro del suelo con dispositivos de alta tecnología. Entre ellos se encontraba un hombre rubio alto vestido con un colorido disfraz, ofreciendo consuelo a un pequeño grupo de víctimas. Sin embargo, eran realmente los niños que necesitaban la presencia reconfortante del héroe número 1 de Japón. Todos los demás estaban en su mayoría ilesos del accidente de tren. El hombre rubio giró la cabeza hacia el sonido de las llantas chirriando, observando a un hombre delgado de gafas saliendo de su coche. Noche, bien para tenerte aquí, dijo alegremente, manteniendo la sonrisa de Cheshire Gato en su cara. Después de todo, fue su sonrisa dentada lo que calmó a las miles de personas que había salvado durante tantos años. Olmidos. Niteye asintió a él. El hombre vestido de civil caminó hacia el detective jefe, que miraba fijamente algo en su mano. Ya sabes, no soy realmente el tipo de héroe para inspirar y consolar a las masas. Agitó la cabeza. Entonces, ¿por qué llamarme hasta aquí en medio de la noche? Ven ahora, Sir Niteye. La voz de Olmid retumbó sobre el equipo retorcido. Estoy seguro de que esto tiene algo que ver con villanos, o Tsukauchi no habría perdido su tiempo llamando a su agencia de héroes. El detective jefe Tsukauchi sostenía una pequeña bolsa de tirolinas. Contenía algo de tierra, presumiblemente originado en la zona acordonada, pero algo parecía estar apagado. Sir Niteye entrecerró la masa púrpura arremolinada en la bolsa. ¿Qué clase de gas es ese? Todo el poder se hizo eco de sus pensamientos en voz alta. No lo sabemos. Tsukauchi agitó la cabeza. Las investigaciones preliminares no han revelado coincidencia con ningún elemento en esta tierra, y el estado energético del suelo circundante también es altamente inusual. Creo que es mejor que se vean por sí mismos. El hombre pellizcó un poco de tierra del suelo y lo dejó caer en la bolsa. Nada inusual sucedió al principio, y luego un llamativo brilló desde el interior de la bolsa transparente. Como pueden ver, el gas transmutó el suelo en una especie de metal, dijo el detective. Y eso no es todo lo que hace. Hemos recogido una multitud de elementos en las inmediaciones. Creemos que este gas desconocido puede transmutar elementos al azar. ¿Esto es la oportunidad de una chica de villano? Sir Niteye preguntó, mirando el tren volcado a lo lejos. ¿Pero por qué usarlo para descarrilar un tren de todas las cosas? No creemos que un villano descarrilara el tren. No a propósito, al menos, respondió sombríamente Tsukauchi. Aunque todos los civiles resultaron ilesos, muchos testigos oculares vieron una luz brillante en la distancia antes del accidente de tren. Lo que es intrigante es que su tren fue detenido abruptamente por algún tipo de fuerza invisible antes de que tocara tierra. Una pequeña figura humanoide se escapó a la oscuridad después de eso. ¿Alguna pista sobre quién o qué es eso? Todo podría preguntar. Tsukauchi sacó un teléfono en respuesta. Un testigo ocular intentó tomar un video de la figura fugada. No pudo conseguir una foto clara, pero sí logró conseguirlo. El detective pausó el video, apuntando a un hombre mirando a la distancia. Este tipo. Parece familiar. Giran, una corredora con fuertes lazos con la Liga de Villanos, afirmó Sir Niteye, dirigiéndose al héroe disfrazado. Así es como se llamaban a sí mismos, ¿verdad? Todo podría asustar, su cara una imagen de grave preocupación. Un grupo de villanos que se autodenominaban la Liga de Villanos había invadido las instalaciones de entrenamiento de la USJA hace un día, y ahora otro de sus afiliados se había presentado convenientemente en un lugar de accidente. Suspiró con fuerza, dando marcha atrás a las víctimas del accidente que fueron escoltadas de regreso a la cercana prefectura de Musutafu. El mundo se estaba volviendo más peligroso día a día, y todavía había tanta gente que quería salvar. Pero si vacilaba por un segundo, el símbolo de la paz que representaba quedaría destrozado sin reparación. Los malos incidentes han estado ocurriendo uno tras otro. ¡Qué dolor!, lamentó Sir Niteye mientras los científicos empacaban su equipo. Sea cual sea el caso, tenemos que estar en guardia para otro ataque, comentó Tsukauchi. La policía dedicará nuestros recursos a investigar también esta liga de villanos. Tengo la sensación de que esto va a resultar mucho más que un mero accidente. El héroe de arriba se volvió con una sonrisa brillante en la cara. Todo estará bien, caballeros.
Después de todo, todavía estoy aquí para salvar el día. Parece que tu protegido tiene zapatos bastante grandes que llenar. Niteye sonreí, un poco entretenido ante el optimismo desenfrenado del héroe. Esperemos que pueda estar a la altura del mayor héroe de Japón. Todos. La casa de la mañana está a punto de empezar. Deja de hablar y toma tu asiento. Izuku Midoriya volteó la cabeza a la fuente de la voz mientras su representante de clase, Tenbya Ida, se precipitaba al aula con las manos extendidas como alas de avión. Hubo un momento incómodo de silencio mientras todos lo miraban fijamente. Ya estamos en nuestros asientos. Eres el único que no lo es, se pronunció descaradamente su compañera de clase, Antasero. Tenbya caminó de vuelta a su asiento, murmurando a regañadientes consigo mismo. Izuku volvió a mirar sus manos con cicatrices. Había pasado cerca de un mes desde el ataque a las instalaciones del entrenamiento de la USG, y la policía aún no tenía noticias sobre la detención de la Liga de Villanos. Se estremeció internamente, recordando lo cerca que había llegado todo el poder de exponer su debilidad al mundo. One for All era una peculiaridad increíblemente poderosa que All Might le había pasado, pero aún no podía blandirla sin lastimarse en el proceso. Aunque había estado entrenando desde que se recuperó de su brazo roto, todavía se sentía como si estuviera a metros de igualar el poder de su mentor. Tenía que hacerse más fuerte, y tenía que hacerlo rápido. El sonido de su puerta de clase deslizando abra sacó al chico de sus pensamientos. «Mr. Aizawa, ¿ya estás de vuelta?» Una voz femenina exclamada. «Eres demasiado profesional». Izuku la miró. La preocupación se le estrelló por toda la cara, y sus mejillas se veían tan rosas como siempre. Ochako Uraraka era su nombre, y ella era la primera persona con la que habló en la UA Alto. Nunca le preguntó correctamente qué pasó durante el incidente de la USG, pero se alegró de que estuviera viva y bien cuando todo había terminado. Volvió su atención a su profesor de casa, que estaba casi completamente cubierto de vendas de sus graves heridas. El profesor había protegido la clase 1A sosteniendo a un enorme grupo de villanos por sí mismo, aunque a expensas de que su rostro se estrellara contra el suelo por un enorme monstruo llamado Nomu. Por estricto que sea, el señor Shota Aizawa fue un héroe. Me alegro de ver que te va bien. Tenbya gritó, en marcado contraste con el estado físico del maestro. La atención de la clase no se mantuvo demasiado larga en su maestro, cambiando rápidamente al chico de aspecto extranjero que entró a remolque con él. Mi bienestar no es importante, dijo rotunda Aizawa, señalando al chico tímido a su lado. Lo siento, llegué tarde. Tuve una petición de última hora para recogerlo. Vamos, preséntate a la clase. Hola a todos, dijo el chico con una voz sorprendentemente segura. Me llamo Félix Pagonis, y soy estudiante de intercambio de Grecia. Entré en UA a través de recomendaciones. Seamos amigos. Murmuring estalló en la clase inmediatamente mientras Aizawa hacía un gesto al niño con un asiento vacío junto a Izuku, quien mostró una sonrisa entusiasta ante el estudiante de intercambio. Félix tenía el pelo castaño, y parecía un poco más viejo que el promedio de 16 años, lo que parecía golpear la fantasía de algunas de sus compañeras de clase. No te entusiasmes, clase. La voz grave de Aizawa cortó la conmoción. Tu lucha está lejos de terminar. La conmoción empeoró. ¿Nuestra pelea? La fácil recompensa de Katsuki Bakugo se acabó. No me lo digas, los recuerdos del ataque villano destellaron de nuevo en la mente de Izuku. ¿Más villanos? Minoru Mineta se hizo eco de los pensamientos de Izuku desde atrás, su voz temblando de miedo. La UA el festival deportivo se acerca, anunció el profesor, silenciando la clase una vez más. Ese es un evento escolar normal. La clase estalló en una ansiada anticipación. Izuku le robó un vistazo a la mirada confusa de Félix antes de inclinarse hacia él. Nuestro festival de deportes es uno de los eventos más grandes de Japón. Las Olimpiadas fueron una vez el Festival Mundial de Deportes, y todo el país sería azotado en un frenesí sobre ellos, explicó emocionado Izuku. Pero ahora, la tradición se ha reducido en una cáscara de su antigua gloria. En lo que respecta a Japón, lo que ha ocupado el lugar de los Juegos Olímpicos es el UA Festival Deportiva. Es similar a las famosas Olimpiadas de Grecia. Momo Yaoyaorutsu se inclinó hacia adelante desde detrás de Félix, con la esperanza de llevar algo de familiaridad al estudiante de intercambio. Estoy seguro de que lo sabes todo, por supuesto. Mr. Aizawa, ¿estás seguro de que está bien celebrar el festival deportivo tan rápido después del ataque del villano de USG? Denki Kaminari preguntó, y algunos de sus compañeros asintieron con la cabeza de acuerdo.
La administración cree que esta es una buena manera de demostrar que la amenaza ha sido manejada, y nuestra escuela está más segura que nunca, respondió Aizawa. Además, están reforzando la seguridad en comparación con años pasados. Sobre todo, nuestro festival deportivo es una gran oportunidad. No es un evento para ser cancelado solo por unos cuantos villanos. La clase se quedó callada en respuesta, aunque algunos todavía parecían un poco preocupados. Oye, una cosa más. Aizawa apuntó a Félix. Dado que eres un estudiante oficial de Estados Unidos para el año, también tendrás que participar en el festival. Haz lo mejor que puedas. Los mejores héroes de la nación estarán mirando. Igual va para el resto de ustedes. Tienes 3 oportunidades, una vez al año. Si esperas ser un héroe, este es un evento que no te puedes perder, dijo la maestra. Vas a ganar popularidad si eres recogido por un héroe de gran nombre. Pero tu tiempo es limitado. Muestra a los profesionales de lo que estáis hechos, y haréis futuros para vosotros mismos. Y con eso, el señor Aizawa descartó la clase. Hola. Eres Pagois, ¿verdad? Ochako se acercó al asiento del nuevo estudiante. Me llamo Ochako Uraraka. Encantada de conocerte. Félix la miró en blanco. Bien, vengándote también, Pagonis. Izuku se escupe con entusiasmo mientras la cabeza de Félix se le azotaba. Espero verte en acción. Hablando de eso, ¿cuál es tu peculiaridad? ¿Qué tipo de festivales son prominentes en Grecia? ¿Conoces al legendario héroe griego, Pancration? Félix murmuró de manera poco inteligente, claramente abrumado por el entusiasmo del niño. Agua, es tímido. Ochako se rió. Ven a salir con nosotros para almorzar. Te contaremos todo sobre Japón y Alto. Se fue a hablar del festival deportivo con sus compañeros de clase, dejando a Izuku para cazar a Félix con más preguntas. Zuku Midoriya no desperdició bombardear en tiempo a Félix con información sobre sus compañeros y peculiaridades, a pesar de que el pobre chico se veía cada vez más confundido por el minuto. No ayudó que el resto de la clase ya estuviera ocupado discutiendo el festival deportivo entre ellos, así que no había nadie más a quien Félix pudiera escapar. Entonces, ¿qué es tu peculiaridad? Izuku se repitió ante el estudiante con los ojos en blanco. ¿Kukiruk? ¿Qué es? Félix se congeló por un momento, como si no estuviera familiarizado con el término. Oh, ¿te refieres a mi habilidad? Tengo psíquica. Hola. Bakugo se metió con una sonrisa condescendiente ya enyesada en su cara. ¿Vas a doblar unas cucharas o algo? ¿Ves mi futuro con una bola de cristal? TCH, ¿realmente esperas que crea que lo sobrenatural existe? Kak-chan, estás siendo irrespetuoso. Izuku exclamó, pero Félix se rió ligeramente y agitó su mano. Lo siento, creo que entendiste mal mis palabras, dijo el chico extranjero. Quería decirte que tengo psicoquinesis. Rosa parpadeaba en ojos de Félix, y todos los muebles en el aula flotaban hacia arriba, llevados por ese mismo brillo rosa. La mandíbula de Izuku cayó, notando que incluso los aficionados a las aulas se habían visto obligados a dejar de girar por una fuerza invisible. El cuerpo de Baku se tensó mientras toda la clase dejaba de hablar inmediatamente. Incluso el hijo del héroe número 2, Shoto Todoroki, estaba mirando fijamente a Félix. Vaya, esa es una peculiaridad increíble. Izuku aplaudió con emoción mientras Félix renunciaba a su control telequinético de los objetos. Ni siquiera te ves lo menos tenso. Eso no fue mucho. Félix le dio una sonrisa irónica, antes de dirigirse a Ochako y Tenya en su dirección. ¿Has hecho eso? Eso fue asombroso. Ella entubó. ¿Hay algún inconveniente para que lo hagas? Tengo todas náuseas cuando aplico mi gravedad cero en algo más de 3 toneladas. Por favor, respeta la propiedad de la escuela en el futuro, Tenya advirtió al niño con una mirada severa, antes de subir sus gafas y romper en una pequeña sonrisa. Pero eso fue de hecho impresionante, Pagonis. Me alegro de que tengamos un estudiante tan fuerte en nuestra clase. Izuku sacó su cuaderno y apuradamente notó la habilidad de Félix, pero rápidamente fue interrumpido por un grito de guerra de algún tipo. Miró hacia arriba a Ochako, quien tenía el puño levantado y el cuerpo doblado como si se preparase para una pelea. Voy a hacer lo mejor que puedas. Gruñó con una expresión oscura. Sus compañeros la vitorearon con entusiasmo. Dije que voy a dar lo mejor de mí. Se dio la vuelta y se repitió. Sus compañeros la animaron incómodamente esta vez. Izuku sonrió a su enérgica exhibición, cerrando su cuaderno mientras sonaba la campana del almuerzo. Salió de su asiento rápidamente, y la llamó. Hey Uraraka, tengo una pregunta que hacer. Me pregunto qué quería con Deku.
Escuché que cuando Olmig fue atacado por villanos durante el incidente de Usg, Midoriya trató de detenerlo él mismo. Tal vez eso de lo que se trata todo esto. Félix hizo cola para su almuerzo en silencio, observando la abarrotada cafetería de la escuela mientras sus compañeros continuaban su conversación detrás de él. Izuku había sido arrastrado por un gran profesor rubio llamado Todo podría almorzar por alguna razón, dejando a sus compañeros para comer sin él. Todo el poder de los MIGs es bastante similar a Midoriya, una voz pellizcada habló. Tal vez él quería serlo personalmente. ¡Qué suerte! Tenya asintió. Tsuyu Asui, ¿verdad? ¿Es posible que dos personas tengan el mismo poder? Preguntó Félix, dando vueltas abruptamente a la chica pellizcada, que parecía que había sido fundida con una rana. Llámame Tsu. Ribbit. Hay muchas peculiaridades con similitudes, pero no ha habido casos de dos personas con la misma peculiaridad, respondió. ¿Por qué se llama un Kirk? ¿No es así? Sí, ese conocimiento bastante común, dijo Ochako alegremente. A menos que las cosas sean diferentes en Grecia para ti. No. Por supuesto que no, Félix tartamudeó mientras recogía su comida, usándola como excusa para evitar el tema. Sus compañeros recogieron su comida pronto también, y se sentaron a su lado. Así que Pagonis, ¿has venido a Japón solo? Tenya le preguntó al chico. ¿O está tu familia aquí contigo? Félix cambió incómodamente cuando su rostro cayó. Mis padres murieron en un accidente de tráfico, y mi hermana, estaba luchando para formar palabras. Fue asesinada lo siento. De todos modos, estoy aquí sola. Se disculpo profundamente por causarte malestar, dijo Tenya solemnemente mientras un ambiente incómodo caía sobre el grupo de compañeros de clase. No te preocupes por eso. Félix forzó una sonrisa de nuevo. No le gusta, lo hiciste a propósito. Por cierto, ¿qué pasó en la USG? He estado escuchando a la gente hablar de ello. Ochako dijo que como la mesa relajó sus cuerpos, agradecido por el cambio de tema. Para resumir, un grupo de villanos que se hacen llamar la Liga de Villanos nos atacaron durante una de nuestras clases de entrenamiento en la Junta de Simulación Unseen. Estamos bien, sin embargo, gracias a los maestros que nos protegieron. Bueno, supongo que es una suerte que tus profesores llegaran justo a tiempo para ahuyentar a los villanos. Félix se rió. Sonidos como ustedes los héroes están en muchos problemas en el futuro. Deben tener intenciones muy nobles de estar arriesgando sus vidas así. Divertido, Deku dijo lo mismo antes. Ochako inclinó ligeramente la cabeza en la vergüenza. Mi familia es dueña de un negocio de construcción, así que quería ser un héroe para ganar suficiente dinero y ayudarlos con su negocio. No es nada noble. ¿Por qué no ayudarlos directamente con su habilidad? Puedes hacer objetos sin peso, ¿verdad? Félix inclinó su cabeza. De hecho, ser un héroe, es el único camino de la carrera al éxito. ¿Quién es para decir que el público incluso apreciará sus esfuerzos? Ser un héroe es un trabajo prestigioso. Tenya cortó el aire, como para enfatizar su punto. Vengo de una familia de héroes, así que obviamente soy el siguiente en la fila para ser como ellos. Mi hermano es el héroe, ingenio, y aspiro a salvar a la gente como él. Ribbit. ¿Qué tal tú, Félix? Tsu preguntó. ¿Por qué aceptaste venir a Wa Alto para un programa de intercambio? Félix continuó comiendo su comida como si no la hubiera escuchado la primera vez. Tsu abrió la boca para repetirse, pero volvió a mirar hacia arriba. «Oh, ¿me hablabas?» El chico respondió vagamente. Supongo que quería ver por mí misma cómo es tu escuela de héroes. Ochako se rió. Casi suenas como si fueras una especie de espía. Bueno, espero que Wa Alto no te decepciona. Félix le sonrió irónicamente mientras el grupo de amigos se levantaba para volver a su clase. Apenas se habían convertido en el pasillo cuando una fuerte conmoción llamó su atención. Tenya se enderezó a medida que se desplazaba en modo representativo de clase completa, y corrió hacia el enorme grupo de estudiantes que bloqueaban la puerta de la clase 1A. ¿Tienes algún tipo de negocio con nuestra clase? Tenya preguntó con voz tranquila, pero autorizada. Deja de bloquear la puerta. La voz de Kaminarik se oía desde dentro del aula. No te dejaré tomarnos como rehén. La cabeza de bote de púrpura familiar de Mineta apareció sobre el llamativo cabello rubio de Kaminarik. Están explorando al enemigo. Somos los que salieron del ataque de los villanos. Probablemente quieran vernos para el festival deportivo. La voz de Bakugo sonaba más tranquila esta vez, aunque todavía era innegablemente raspy. No tiene sentido hacer cosas así. Al menos saben cómo es un verdadero héroe profesional de futuro ahora. Fuera de mi camino, extras. Este tipo de Bakugo es bastante arrogante, ¿no es cierto?
Félix empujó a Ochako, que se veía absolutamente petrificado en el comportamiento grosero de Bakugo. Amigo, deja de llamar a la gente extra solo porque no los conoces. Un chico de pelo rojo balanceó su brazo alrededor de Bakugo. Félix inclinó la cabeza mientras trataba de recordar su nombre. Fue Irishima. No, creo que fue Kiroshima. Ahora, todo el mundo está en el curso de héroe delirando. ¿O es solo tú? Un niño de pelo púrpura se burló mientras el resto de la clase 1A sacudían sus cabezas vigorosamente. Vine a ver cómo era la famosa clase 1A, pero pareces bastante arrogante. ¿Todos los estudiantes están en el curso de héroes como este? Eso es decepcionante. Bakugo se detuvo en sus huellas, mirándolo agresivamente. Hay bastantes personas que se inscribieron en estudios generales u otros cursos porque no llegaron al curso de héroe, continuó el niño. Pero afortunadamente, la escuela nos ha dado una oportunidad. ¿Lo sabías? Dependiendo de los resultados del festival deportivo, ellos considerarán nuestro traslado al curso de héroes. Y parece que también pueden trasladar a la gente. Sonreía audiblemente. ¿Sofrendo al enemigo? Vine a decirle una cosa. Incluso si estás en el curso de héroes, no te dejes llevar demasiado. O barreré los pies desde debajo de ti. Considere esto una declaración de guerra. El estudiante desconocido se fue en silencio, como si fuera un político que acababa de terminar un discurso de reunión. La conmoción aumentó a medida que más estudiantes, incluyendo los de la clase 1B, comenzaron a gritar en Bakugo también. Félix se volvió para esperar la situación hasta que sonó la próxima campana, y vio a Izuku saliendo de la sala de personal con un enorme profesor de pelo rubio. Su expresión oscureció, observando cuidadosamente su interacción. Así que este es lo que elegiste, Toshinori Yagi. Las 2 semanas siguientes pasaron mientras todos comenzaban su entrenamiento serio para el festival deportivo, especialmente con la esperanza de que quienes lo hacen lo suficientemente bien tengan una oportunidad mucho mejor de convertirse en héroes profesionales. Algunos optaron por entrenar por sí mismos, como Bakugo y Todoroki. Otros, como Ochako y Tsu, optaron por entrenar juntos para fortalecer tanto su trabajo en equipo como sus peculiaridades. Félix también se había estado mezclando más con sus compañeros durante el período de entrenamiento, aunque Izuku todavía no puede evitar sentir que este nuevo estudiante parece llevar un equipaje pesado. No pasó mucho tiempo hasta el día antes de que llegara el festival deportivo, y un grupo de estudiantes de la UA entró en una chatarrería para su último entrenamiento conjunto. ¿Seguro que no quieres unirte a nosotros? Ochako preguntó con un ligero puchero. Izuku de color verde oscuro se esponjó en el viento mientras agitó la cabeza. Se subió a una pila de chatarra y volvió a sacar sus refuerzos de mano. Todavía no puedo controlar mi peculiaridad. No quiero hacer un desastre, el chico respondió desde su punto de vista. Además, van a necesitar un árbitro. Así que me ofrezco. Los 4 estudiantes tomaron sus posiciones en el gran espacio vacío rodeado de muros de vehículos abandonados. Ahora, el objetivo de esta sesión de sparring es fortalecer sus peculiaridades. Así que no te detengas cuando se trata de asegurar una victoria, Izuku anunció, haciendo su mejor impresión de Aizawa. Tsu y Félix, eres un equipo. Ida, Uraraka. Trabaja juntos. ¿Listo? Adelante, vete. Tsu no perdió tiempo, extendiendo la lengua hacia Tenya. El chico se dio la vuelta, su velocidad reforzada por los motores de sus pantorrillas, y esquivó todos sus ataques. Ambos se enfrentaron en un apabullante baile de movilidad mientras Tsu saltaba, usando su entorno en su beneficio. Una victoria fácil. Tenya rugió victorioso, apuntando una patada a Tsu desde atrás. Y se estrelló contra una barrera rosa. El representante de la clase se puso de pie rápidamente, observando cuidadosamente cómo los escombros circundantes se reorganizaban como plataformas saltadoras. Tsu tomó la señal para saltar sobre ellos. Tenya intentó perseguirla, pero más pedazos de escombros simplemente lo derribaron. No tan rápido, Pagonis. Ochako zumbaba en un frenesí, anulando la gravedad de todo lo que le rodeaba. Los pateó hacia los escombros flotantes, interrumpiendo la disposición precisa del medio ambiente de Félix. Félix, cuidado. Tsu llamó en aviso, pero ya era demasiado tarde. Debiste haberme vigilado. La chica gritó mientras sus dedos hacían contacto con el cuerpo de Félix. Ahora flota. No pasó nada. ¿Por qué no funcionó mi peculiaridad? Ochako jadeó de auténtica sorpresa, mirando al niño con un ligero aura rosa alrededor de su cuerpo. No te lo hagas mal. Hizo el trabajo. Félix se rió, agitando su mano casualmente. Me anclaré de vuelta al suelo con psicoquinesis.
Sus ojos brillaron de repente, y extendió una mano. La patada bien cronometrada de Tenyas falló su objetivo una vez más, ya que Tsu fue arrastrado telequinéticamente de vuelta al lado de Félix. Un campo de fuerza se formó alrededor de los dos mientras Tenya corría hacia ellos. Un escudo también. Eso es muy impresionante. Tenya dijo mientras golpeaba la burbuja rosa implacablemente junto con Ochako. Pero vamos a romperlo. Izuku se inclinó hacia adelante de su silla improvisada de un pire, murmurando para sí mismo. La conciencia espacial de Félix es increíble, y su dominio de su peculiaridad es casi, si no ya, perfeccionado. Pero. Vamos, Félix. Él gritó. No puedes ganar con movimientos defensivos. No te detengas más. La energía se volcó del escudo sin previo aviso, derribando a Ochako y Tenya. Izuku saltó de su asiento antes de que la ráfaga resultante derribó el montón de metal en el que estaba sentado. Ochako no tuvo tanta suerte. Izuku solo tuvo tiempo de estirar su mano en la advertencia cuando un camión desguazado cayó de su inestable plataforma, amenazando con aplastar a la chica. Levantó una mano temblorosa para recibir el vehículo que caía. El camión se congeló en el aire antes de que pudiera tocarse las yemas de sus dedos, atrapada por un resplandor rosa. Félix agitó su mano y prendió fuego al vehículo abandonado suavemente en el suelo. Los estudiantes corrieron hacia Ochako, quien volvió a caer al piso, superado por la adrenalina. «Ochako, ¿estás bien?», Félix exclamó, arrodillado a su lado. «Oh dioses, lo siento mucho. No quise presionar tanto. Estoy bien. Gracias por salvarme». Ochako le dio una pequeña sonrisa mientras Izuku la ayudaba a ponerse de pie. «Creo que es suficiente para hoy», dijo Izuku, después de asegurarse de que todos los demás también estaban ilesos. De hecho, Tenya asintió, antes de dirigirse a Félix. «Tienes una maestría increíble de tu peculiaridad. No muchos héroes pueden levantar un camión tan casualmente. Simplemente debes enseñarme tu régimen de entrenamiento». La risa siguió cuando el grupo de estudiantes dejó la chatarrería. Izuku siguió detrás de ellos, todavía profundamente en el pensamiento. No había duda de la fuerza telequinética desenfrenada de Félix, pero todavía había algo perturbador en él. Izuku volvió a mirar a Félix mientras recordaba la pelea. Aunque los otros probablemente no lo notaron durante el calor de la batalla, él tuvo la ventaja de supervisar el partido. Y en la fracción de segundo antes de que Félix desatara su poder púlpico, había algo espeluznantemente familiar en su expresión. La fría mirada en sus ojos que se parecía a la de los villanos durante el ataque de Lausg. Izuku estaba metiéndose en sus propios asuntos en el vestuario cuando Shoto Todoroki se le acercó con todas las intenciones de hostilidad. Todoroki comenzó con una voz tan intensa como siempre. «¿Todoroki? ¿Qué pasa?». Izuku hizo todo lo posible para no chillar como si hubiera sido atrapado con las manos en la masa por algo que ni siquiera sabía que había hecho. «Mirando las cosas objetivamente, creo que es justo decir que soy más fuerte que tú. ¿Quién empieza una conversación así? Me acabo de cambiar en mi atuendo de gimnasio». «¿Hola?». Izuku lo miró con los ojos abiertos, antes de desviar su voz. «Sí. Pero todo el poder tiene el ojo puesto en ti, ¿no?». La voz de Todoroki cayó, pero continuó antes de que Izuku pudiera responder. «No estoy tratando de entrometerme por eso. Entonces, ¿por qué mencionarlo? Pero sabe esto, voy a golpearte. ¿Por qué me dices esto de nuevo?». «Hola. No hay necesidad de elegir una pelea justo antes del festival deportivo», dijo Félix alegremente, poniendo una mano en el hombro de Todoroki. El medio blanco, medio pelirrojo, sacudió la mano como si fuera una plancha caliente ardiendo. «¿Y tú, estudiante de intercambio?». Todoroki entrenó su mirada hostil hacia él. «Voy a golpearte también». Izuku se afligió cuando notó el mismo deslumbramiento de frialdad en los ojos de Félix de nuevo, aunque el desprecio también acompañó su mirada esta vez. «Camon, aligérate». Félix levantó las manos en burlada de rendición. «Esta es una actuación en vivo. Vamos a montar un espectáculo, divertirse un poco y hacer amigos». «¿Por qué el hombro frío? No lo olvides. Esto no es un esfuerzo de equipo». Todoroki se dio la vuelta. «No estamos aquí para jugar a hacer amigos. Todoroki», Izuku llamó al chico. «No sé lo que estás pensando cuando dices que me golpearás, pero por supuesto que eres mejor que yo. Creo que eres más capaz que la mayoría de la gente, desde un punto de vista objetivo». Se volvió hacia la clase. «Pero, todos los estudiantes de los otros cursos están apuntando a la cima con todo lo que tienen». Su voz tembló de emoción. «Queremos convertirnos en los héroes, ¿no? No podemos permitirnos quedarnos atrás.
La sala asintió en un acuerdo enfático mientras Izuku se enfrentaba de nuevo a Todoroki. Su voz cayó a un susurro determinado. Así que adelante y trae lo mejor. Voy a ir a por ello con todo lo que tengo también. Todoroki se fue sin más palabras. Esta escuela está llena de sorpresas, Félix pensó para sí mismo después de que un héroe provocadormente vestido llamado Minig, invitó a la cancha de Bakugo a dar un discurso aún más provocador para la ceremonia de apertura de los festivales deportivos. Los gears tanto de la multitud como de los competidores se rayaron las orejas cuando Bakugo bajó del podio, ignorando los miles de enemigos que acababa de hacer diciendo que les ganaría a todos. El chico confiaba en sus habilidades, eso seguro. Pero era terrible al inspirar a la gente. Félix bostezó, viendo a medianoche explicar el curso de obstáculos de 4 kilómetros que iba a ser su primer reto. El sol de verano estaba sofocante, y el atuendo del gimnasio no estaba exactamente lo suficientemente fresco como para defenderse del calor que lo azotaba a dormir. La multitud de competidores comenzó a correr a su alrededor sin previo aviso. Pasó un tiempo antes de que Félix se diera cuenta de que el primer evento ya había comenzado. Se levitó en el aire, justo a tiempo para ver una enorme ráfaga de hielo atravesar la puerta de entrada del curso de obstáculos. Parpadeó en la confusión. Bien, Izuku mencionó que este tipo Todoroki puede usar movimientos de hielo en un lado de su cuerpo y movimientos de fuego en el otro. Los gritos inundaron el aire mientras los competidores luchaban por desalojarse del hielo, que había congelado sus pies al suelo. Félix se disparó después de que la figura patinar rápidamente sobre hielo se alejara, dejando que la brisa enfriada se refrescara. Naive, Todoroki. No te dejaré escapar tan fácilmente. Usted medio bastardo. Me has traído con eso una vez. No me volverás a atrapar. Félix miró con asombro a los estudiantes de la clase 1A también en busca de caliente del usuario de hielo. Era obvio que ya tenían alguna experiencia de combate real, a pesar de ser apenas estudiantes de 16 años en su primer año de secundaria. Un destello de movimiento llamó su atención. El psíquico se inclinó hacia atrás, evitando por poco el trozo de metal que se estrelló contra el suelo en un intento de golpearlo. Sus ojos se abrazaban ante la gama de robots gigantes que se les salvaban de su camino. Incluso Todoroki había dejado de correr, su cuerpo metiéndose en una postura de combate. Encontraron una voz robótica emanada desde dentro del acero pintado. Eso no es bueno. El hielo estalló del brazo derecho de Todoroki en respuesta, congelando el robot alto del edificio en una sola amplia barrida. Desapareció de la vista rápidamente, patinando entre sus piernas. Félix dobló sus brazos con una mirada impresionada en su cara. Pero él es bastante bueno. Mira, entre sus piernas. Una voz desconocida gritó. Podemos pasar. Los ojos de Félix se entrecerraron con la realización, antes de que el rosa se cubriera la mano. Claro, hubo un fuerte crujir mientras el robot desequilibrado se derrumbaba. Los competidores gritaron en shock mientras la enorme sombra se cierne sobre ellos. ¿Qué están esperando? Félix llamó a sus compañeros de clase, sus ojos brillando mientras sostenía a los robots en el aire. No voy a aguantarlos para siempre. Date prisa y sal. Los competidores se congelaron por un momento, aturdidos por la caridad del chico. Y luego irrumpieron en un chapuzón loco. ¿Seriedadmente? ¿Qué pasa contigo, idiota? La voz de Bakugo apenas era audible cuando volaba hacia arriba y sobre la psíquica flotante. Félix dejó caer al robot después de decidir que había perdido suficiente tiempo precioso y siguió volando por delante. El árbitro, presente Mick, retumbó por todo el estadio, aparentemente impresionó que este nuevo estudiante de intercambio pudiera volar también. Más robots se hundieron hacia Félix, pero simplemente los aplastó con un solo apretón de su mano y los arrojó a un lado. El chico pasó por encima de sus compañeros competidores, despejando el primer obstáculo con facilidad. El segundo obstáculo lo saludó pronto. Esta vez fue un gran abismo, y salpicado de pilares de apoyo espaciado por cientos de gotas de muerte. Félix se preguntó cuánto esfuerzo había hecho para que la escuela construyera un obstáculo tan intrincado para un mero evento de una sola vez. Izuku llegó sorprendentemente rápido, a pesar de seguir cargando alrededor de un trozo del robot por alguna razón. Más pasos corrieron hacia ellos cuando los competidores se detuvieron en el borde del acantilado, llevándose un tiempo a la vista. Ribbit. Esto es solo una cuerda floja glorificada. Su saltó del abismo y aterrizó en medio de la cuerda que une los pilares. Piece de pastel. Félix se volvió hacia Izuku y Ochako. Oye, ¿quieres ayuda para limpiar este obstáculo? Ofreció una mano brillante. Puedo llevaros a todos conmigo por este barranco. Lo siento, pero no, gracias. Izuku agitó la cabeza en serio.
Quiero hacer esto con mi propia fuerza. Necesito mostrarle al mundo que seré un verdadero héroe. Estoy de acuerdo, Deku. Ochako asintió también. No te preocupes por nosotros, Félix. Tenemos esto. Adelante, vamos a ponernos al día. Félix observó cómo Izuku se aseguraba la placa metálica alrededor de su cintura y comenzaba a arrastrarse con esmero por la cuerda. Sus hombros se desplomaron en la decepción. ¿Por qué Izuku usó su poder incluso en esta coyuntura? Agité la cabeza y estalló en el aire, limpiando el abismo en un solo límite. El último obstáculo se avecinaba, saludando a los competidores con un enorme cartel que leía Danger. Minas terrestres. Félix miró a su alrededor en la zona desierta. Todavía no había nadie más alrededor, lo que significaba que ya estaba en segundo lugar. Vio una pequeña figura no muy por delante de él. Todoroki estaba pisando cuidadosamente el suelo, evitando los pequeños golpes que obviamente tenían pequeñas minas terrestres enterradas bajo ellas. Y a juzgar por la forma en que estaba evitando usar su peculiaridad, el chico obviamente no quería crear un camino de hielo fácil para los demás simplemente para usar para sí mismos. Una fuerte explosión casi sordomizó a Félix mientras Bakugo le arremetía. Tratando de hacer esto entretenido, ¿eh? Esto no me afecta. El explosivo templado se propulsó sobre las minas terrestres, usando las constantes explosiones de sus manos para mantenerlo en el aire. Félix le apretó los labios. Caliente dirección como estaba este chico, fue sorprendentemente agudo. Aquellos que podían volar como Bakugo o Félix simplemente tenían una enorme ventaja en esta carrera de obstáculos. El psíquico se preguntó cómo le iba al resto en esta carrera. Pero no era momento de reflexionar. Ya podía sentir a la multitud que se dirigía en su dirección, y los dos chicos competitivos estarían cruzando la línea de meta pronto. Félix también irrumpió hacia adelante. Bastard. No declares la guerra a la persona equivocada. El rugido agresivo de Bakugo empezaba a rivalizar con el de los Mix presentes. Lanzaba un racimo de explosiones a Todoroki mientras trataba de igualar su velocidad. ¿Qué tal una probadita de tu propia medicina, chico de explosión? Argo. ¿Qué diablos? Bakugo gritó en shock mientras una mina de tierra se levantaba del suelo y detonaba en su cara. Se estrelló contra el suelo, su cuerpo revoloteando mientras activaba más minas en el progreso. No creas que me he olvidado de ti, Todoroki. Félix sonrió, lanzando algunas minas levitadas al muchacho también. El usuario de hielo gritó, cayendo en el suelo también. Félix se rió como un niño, aplaudiendo con alegría mientras flotaba sedamente delante de ellos. A la mierda, pagarás por eso. Bakugo ya volaba en su dirección a una velocidad increíble, su expresión llena de rabia retorciendo su cara de maneras que Félix nunca pensó humanamente posible. La palma del muchacho se encontró con su cara, y Félix cerró los ojos en previsión de la explosión cegadora. ¿Qué demonios? Bakugo murmuró sorprendido, su voz en realidad cayendo en volumen mientras miraba a la sonriente Félix. La explosión apenas le había hecho cosquillas. Es cierto, pero esa explosión no se rascará mi aura psíquica, dijo Félix, el resplandor rosa que rodea su cuerpo parece desvanecerse dentro y fuera a medida que los rayos del sol lo golpean en diferentes ángulos. Tendrás que golpear más fuerte que eso, chico de la explosión. Una explosión ensordecedora explotó por detrás, como en señal con la misma palabra. Sonaba como si alguien acaba de detonar 20 minas al mismo tiempo. Félix dejó la mandíbula abierta ante la vista de encima de él. Izuku Midori ya se estaba disparando en el aire por delante de todos los demás, llevado por la onda expansiva de la explosión. Los ojos de Félix se desplazaban a la pieza del robot a la que todavía estaba aferrado mientras sus ojos se ensanchaban con la realización. Izuku debe haber desenterrado todas las minas terrestres y tomado prestada su poder explosivo combinado para impulsarse hacia adelante. Ese chico es bastante inteligente, Félix pensó para sí mismo. Deku. ¿Qué crees que estás haciendo? Bakugo gritó, propulsándose hacia adelante después de Izuku. Una brisa de enfriamiento golpeó la cara de Félix, ya que Todoroki también creó frenéticamente un camino de hielo, ya no se preocupaba de si estaría ayudando a los demás detrás. Una segunda explosión impulsó a Izuku aún más adelante mientras golpeaba de nuevo el metal en el suelo, activando otras pocas minas terrestres para volar a Todoroki y Bakugo. Finalmente tocó tierra corriendo, y Félix también pasó volando por delante de los dos chicos. UA Festival Deportivo, primera etapa de primer año. ¿Quién podría haber predicho los desarrollos de esta carrera? Presente Mika anunciado en emoción. En este momento, la primera persona en el estadio es Izuku Midoriya.
La luz del sol golpeó la cara de Félix mientras se acercaba de nuevo al estadio justo después de su amigo. Se tomó su tiempo para disfrutar de los vítores del público antes de caminar a Izuku, felicitándolo por un trabajo bien hecho. Los otros competidores ya estaban empezando a meterse cuando se tomó el tiempo para descansar a un lado del estadio, pero mantuvo una mirada vigilante sobre su amigo. ¿Por qué escondes tu verdadero poder, Midoriya? El segundo evento fue algo que Félix desconocía. Una batalla de la caballería, lo que eso significó. Pero había captado los detalles importantes del juego, al menos. Esencialmente, los primeros 42 competidores se unirán en grupos de 2 contra 4. Los puntos de diadema se asignarán a cada uno de ellos que van desde los 10 millones para el primer lugar hasta los 5 puntos para el puesto de los 40 y segundos. Los equipos entonces lucharán por las diademas de los demás para ganar o perder estos puntos. Lo que significaba que los de arriba, como Izuku, Félix, Todoroki y Bakugo, eran los principales objetivos para arrebatar la banda. Equipo conmigo, estudiante de intercambio. No, me querrás. Por favor, te lo ruego. Fue un milagro que Félix aún pudiera respirar ya que la multitud de estudiantes que se amontonan encima de él solo aumentó aún más para el segundo. Por favor, todos. Ni siquiera sé cuáles son tus poderes. El chico estaba haciendo todo lo posible para aplacar a los competidores mirándolo mal. Empezaba a arrepentirse de mostrar demasiado de su poder despachando los robots tan fácilmente. Más estudiantes descendieron sobre él, hasta que logró detectar una apertura. Izuku, un poco de ayuda aquí. Félix jadeó por aire. ¿Puedo estar en tu equipo? La multitud se cayó en decepción mientras el competidor más poderoso caminaba hacia el participante más valioso. ¿Estás segura? Izuku parecía lista para llorar. Tengo 10 millones de puntos. Todo el mundo va a estar detrás de mí. No, te unirás a mí, una voz seca habló. Después de todo, prometiste estar en mi equipo, ¿recuerdas? Félix se dio la vuelta, corriendo cara a cara con un estudiante sonriente. Sus ojos se entrecerraron en reconocimiento. No había manera de que olvidara a ese niño de pelo púrpura que declaró la guerra a su clase. ¿Desde cuando lo hice yo? Félix se congeló, sus ojos acribillados. Félix. ¿Estás bien? La voz de Izuku estaba distante, luchando por la atención contra la fuerte niebla que le nubló la mente. ¿Qué diablos? ¿Un ataque telepático de algún tipo? No puedo controlar mi cuerpo. Podía sentir su cuerpo caminando hacia el chico. Félix luchó contra el intruso opresor en su mente, empujando hacia atrás contra las paredes acercándose a él. La presencia extraña estaba jugando con los controles en su cerebro. El pánico lo inundó. Mierda, mis recuerdos. No puedo dejar que vea mis recuerdos. El poder psíquico de Félix se concentró en un solo punto, rompiendo las paredes telepáticas a su alrededor. Fuera de mi cabeza, bicho. Gruñó en frustración, lanzando un puñetazo al intruso en su mente. ¡Gu! Una poderosa ráfaga de viento estalló del chico, empujando a todos los estudiantes hacia atrás. Félix acusó al estudiante de estudios generales, que se había caído de pie y aún estaba demasiado aturdido para reaccionar. Sus ojos brillaban ferozmente. Nunca vuelvas a meterte en mi cabeza. ¿Me oyes? Gruñó, agarrando la muñeca del chico. No eres el único que puede jugar juegos mentales, Hitoshi Shinzou. Suprimió a Shinzou, que se veía visiblemente sacudido por la violenta reacción. Félix volvió su atención a Izuku, dejando a todos los demás para preguntarse qué demonios acaba de pasar. ¿Qué fue eso? Izuku se hizo con la historia. Cuidado con la lengua de la serpiente, advirtió Félix. Una sola pregunta de él es suficiente para envenenar tu mente. Izuku lo miró en blanco. De todos modos, dijo Félix, retomando un tono alegre. ¿Puedo estar en tu equipo? Es mejor hacer equipo con la gente con la que ya está familiarizado, ¿verdad? Oh. Bueno, tenemos a Tokoyami y Uraraka aquí, para que puedas ser nuestro último miembro. La cara de Izuku estaba arrugada de preocupación. Aunque, estaríamos teniendo los 2 puntos más altos en el mismo equipo, eso nos va a hacer un objetivo aún mayor. Vamos a necesitar una estrategia sólida si queremos ganar esto. ¿Vamos a mantenerlo simple, eh? Félix sonrió. ¿Quieres ir a la ofensiva o a la defensiva? ¿Puedes dar más detalles? El chico con la cabeza de cuervo sobre sus hombros preguntado en voz baja. Asumo que estás Tokoyami, ¿verdad? Encantado de conocerte, respondió Félix. Para responder a tu pregunta, la estrategia defensiva sería que yo blindara a todo nuestro grupo durante toda la duración del juego.
También podría arrebatarme telequinéticamente las diademas de todos cuando el juego comienza, ganando el partido inmediatamente. Esa sería la estrategia ofensiva. Creo que nos sobreestimaste o subestimaste a todos los demás aquí. Izuku dio una sonrisa torcida, rascándose la parte posterior de la cabeza. Dudo de que podamos aguantar solo por quedarse quietos durante todo el partido. De hecho, nos haríamos aún más enemigos públicos si tomáramos las diademas de todos desde el principio, añadieron Tokayami como una sombra de monstruo saliendo de su torso. La sombra oscura aquí solo puede defenderse de tantos ataques. Luchar durante el día disminuye también su capacidad de combate, ya que la luz es su debilidad. No te preocupes, gente. Tengo un plan, dijo Izuku con confianza. No hay duda de que todo el mundo nos estará disparando una vez que el juego empiece. No podemos luchar contra todos ellos, pero todo lo que tenemos que hacer es huir. Con la gravedad cero de Uraraka, la telequinesis de Félix y la sombra oscura observándonos la espalda, estoy seguro de que podemos lograrlo. Sí. Ochako bombeó sus puños con entusiasmo. Félix sonrió. Sí, tenemos esto. Ahora, levanta esos gritos de batalla. El presente Mika anunció desde su asiento de árbitro mientras los 12 calvarios se reunían. Es hora de la maldita batalla de Uga. Izuku ató la cinta, sentado cómodamente en el asiento Sonic de Félix con Ochako y Tokoyami flanqueando sus costados. El psíquico incluso se había tomado la libertad de incluir un cinturón de seguridad para atarlo acomodadamente. Límpiale el fuego de la señal. Los respectivos equipos de Bakugo y Todorokies ya les estaban mirando a las dagas, confiando en la brutal batalla real. 3. 2. 1. Esto es todo. Starts. Los competidores no perdieron tiempo como los 4 equipos más cercanos descendieron al equipo de Izukus como una manada de lobos voraces. Haz tu elección, Midoriya. Tokoyami gritó. ¿Luchar o correr? Izuku se murmuró a sí mismo, antes de levantar su voz de nuevo. Corremos. Izuku sintió su embellecimiento estomacal inmediatamente cuando Félix irrumpió 10 metros en el aire en menos de un segundo. El asombro brilló en sus ojos, pero no había tiempo para perder admirando el poder de su amigo ahora. Tierra allí. Izuku señaló el parche de tierra más alejado de todos los demás. Félix obedeció sin dudarlo y tocó tierra en un tiempo igualmente corto. Pero eso resultó ser un error fatal. ¿Qué está pasando? Ochako entubado. Pato, nuestros pies están atascados. Félix exclamó cuando el equipo comenzó a hundirse en el suelo como si de repente estuviera hecho de barro blando. Debe ser esa peculiaridad de ese tipo. Izuku señaló a un estudiante cuya boca se asemejaba a la de un caneo expuesto. El suelo estaba ondeando como olas desde donde estaba. Tokoyami dijo oscuramente mientras el suelo se endurecía de nuevo a su nivel de rodilla. Estamos literalmente atascados en la peor situación posible. Las bolas púrpura volaron en su dirección, acompañadas por una lengua alargada mientras el equipo de minetas se precipitaba hacia ellos, con la intención de robar crédito para los esfuerzos de los barro hombres. El equipo de Shinsous también estaba cargando hacia ellos desde el otro lado, llevado por un Ojiro de aspecto aturdido de clase 1A. Izuku, Félix le preguntó a su líder trastornado, que se veía más desesperado a medida que se mostraban más equipos. ¿Permiso para inmovilizar a nuestros atacantes? ¿Qué? Izuku chilló con una voz confusa. ¿Grabado? Un crujido ensordecedor rompió el aire mientras una enorme onda Sonic estallaba del cuerpo de Félix. Se estrelló contra los equipos atacantes, dividiendo a la mayoría de ellos y descalificándolos de inmediato. Ahí vamos, Félix dijo con satisfacción en su voz mientras la multitud estallaba en alegría ante la impresionante exhibición de poder de los psíquicos. Demasiado fácil. Los otros competidores se detuvieron en sus huellas y se dirigieron el uno al otro, recordando de repente que también podían pelear entre ellos por las diademas. Izuku sufría un suspiro de alivio por el tan necesario respiro mientras Félix desplazaba a todos los pies del suelo. «Has un aliado formidable», dijo Tokoyami. «Para despachar a tanta gente en un solo movimiento, me sorprende que ya no seas un héroe profesional». La mirada de Izuku cayó en la clase 1A de Masirao Ojiro, que se frotaba la cabeza tiernamente. La mirada aturdida en sus ojos se había ido por alguna razón, y estaba mirando a su alrededor con una expresión confusa. Sus ojos se entrecerraban, mirando la parte posterior de Shinsou caminando. Sea lo que sea que la peculiaridad de estudiantes de estudios generales, claramente tenía algo que ver con el control mental. Chicos. La voz nerviosa de Ochako se esparció. Mineta me atrapé. Izuku jadeó, notando la bola púrpura pegándose la bota de Ochakos al suelo.
Y para empeorar las cosas, su bota no era un simple zapato que pudiera deslizarse fácilmente. ¿Qué? Pero pensé que el equipo de Mineta estaba por aquí, Midoriya. Izuku se deslindó como un tanque humano hecho de 6 brazos cubiertos con telarañas de piel cargadas directamente hacia ellos. Mineta y Tsu eran apenas visibles, casi completamente protegidos por la peculiaridad del brazo de Mezo Shojies. ¿Está permitido? Las bromas de hielo también acorralaron al equipo defensor, y un cerrojo de electricidad irrumpió hacia ellos. Dark Shadow apareció, encogiéndose de aparente dolor mientras seducía la peor parte del ataque. Todoroki también se había unido en la pelea, llevada por Tenya, así como por Kaminari y Momo en sus flancos. La usuaria de hielo envió casualmente otra línea de hielo hacia el equipo de Tsus para congelarlos en su lugar, mientras que Momo pasó un poste largo a su jinete. Tenya aumentó su velocidad, llevando el marcado espectáculo Todoroki más cerca de su objetivo. Félix le robó la mano mientras una gruesa pared Zenith comenzaba a materializarse entre ellos, pero el equipo de Todoroki de repente desapareció con nada más que un destello y el sonido de un motor rugiente. Izuku miró frenéticamente. ¿Qué? ¿A dónde ir? Recipro estalló. La cabeza de Izuku se tambaleó aproximadamente mientras Todoroki aparecía desde detrás de los límites de la barrera psíquica, sacando la diadema más valiosa de él. Imposible. Félix gruñó de sorpresa mientras Tenya sonreía ante ellos. ¡Qué velocidad! No, devuélvelo. Izuku se encendió en su brazo mientras se extendía para arrebatar la diadema hacia atrás. Los ojos de Todoroki se ensancharon en shock mientras las llamas comenzaban a propagarse en el lado izquierdo de su cuerpo. Izuku avivó las llamas con una poderosa barrida. Se aferró al dolor. Le dolía la mano, pero afortunadamente todavía no se rompió. El muchacho aprovechó la oportunidad para torcer su cuerpo con el ímpetu, extendiendo la otra mano hacia el desequilibrado Todoroki. Volteó las diademas de adentro hacia afuera para ocultar sus valores puntuales, pero puso la diadema de 10 millones de puntos en el último lugar. Lo que significa. Lo tengo. Izuku le arrebató la cabeza de Todoroki mientras la multitud rugía de nuevo en emoción. Todoroki giró en cólera, estirando la mano para Izuku. No tan rápido. Los ojos de Félix volvieron a brillar mientras hacía contacto con la cara de Todoroki. Vaciló por un momento como si su poder se hubiera activado repentinamente, y Momo aprovechó la oportunidad para abofetearle la mano. Un grito agresivo estalló desde arriba de ellos. ¿Quién tiene la banda? Bakugo había aparecido de la nada y estaba 3 metros en el aire, arrollándose hacia ellos. Iki-Hot bastardo. Espera, estábamos equivocados. Félix gritó desesperadamente, extendiendo una mano recubierta rosa. Izuku miró a su alrededor en confusión. Otra diadema fue arrancada de la parte inferior del cuello de Todoroki. Bakugo estaba a centímetros de ellos. Tiempos arriba. Bakugo cayó al suelo bruscamente, como si de repente recordara obedecer la ley de la gravedad. La última diadema que Félix intentó apoderarse golpeó el piso al mismo tiempo. El niño explosivo gruñó, golpeando el suelo en frustración. Todoroki seguía mirando su mano izquierda como si fuera un objeto extraño traidor, mientras que Midnight logró las puntuaciones finales. Resulta que había anticipado tal maniobra y engañó a Izuku para que le arrebatara una banda en la cabeza de 70 puntos. Sin embargo, la diadema de 10 millones de puntos que Félix había sacado también se perdió, ya que había caído al suelo. Afortunadamente, Tokoyami's Dark Shadow había logrado en secreto robar la diadema original de Todoroki, y asegurar al equipo un lugar en la final. Felicidades por llegar a la final. Tenya se acercó a un Izuku de ojos llorosos. Sayo el que llegó al primer lugar. Ochako se rió, golpeándolo ligeramente en el brazo. Nunca supimos que podrías hacer una jugada tan increíble, Irida. Realmente nos estabas ocultando, ¿no? Era solo un engaño estratégico para asegurar nuestra victoria, dijo Tenya con voz firme, antes de volverse a Félix. Además, obviamente no soy el único que frena su verdadero poder a propósito. ¿Sacar a 5 equipos en una sola jugada, Pagonis? Estaría mintiendo si dijera que no estaba nervioso por enfrentarte allí. Estamos en tercer lugar. Lo suficientemente bueno para pasar a la final. Eso es todo lo que importa. Félix se encogió de hombros y miró a Bakugo, que todavía gritaba sus pulmones en frustración. No me alegro de no estar en ese equipo. Segundo lugar, y aún así quejándose de ello. ¿Escuchaste? Nuestro último evento va a ser un partido de torneo 1 a 1. Ochako entubado. Eso significa que iremos a pelear el uno al otro. 1 en 1, La voz de Félix se escapó, profundamente en el pensamiento.
Algunos estudiantes perdieron su lugar. Lo escuché porque estaban bajo algún tipo de control mental, así que no pensaron que se merecían el lugar. Izuku agregó. Me pregunto cómo será el partido ahora. Es una pregunta que puede esperar hasta después del almuerzo. Ochako dijo alegremente, frotándose el estómago. Estoy hambriento. Vamos a buscar algo de comida. Midoriya. La solemne voz de Todoroki arrebató la atención de Izuku antes de poder responder a la chica. Izuku se dio la vuelta al chico marchando hacia él. Encuéntrame en la entrada de la facultad. Tengo algo de lo que hablarte. Oye, mucho tiempo sin verte. Vamos a tomar el té, Endeavor. El hierro número 2 hizo poco para ocultar su irritación ante su rival con voz molestamente brillante. Incrustó ligeramente su cuerpo hacia los costados, mirando al hombre rubio de 2 metros de altura le sonriendo. Todo podría, gruñó, reconociendo la presencia del hombre a regañadientes. No te he visto desde esa charla que tuvimos con la prensa hace 10 años, ¿eh? Todo él pudo bajar por la escalera para encontrarse con él. Te vi, así que pensé en saludar. Ya veo. Bueno, ya lo has hecho. Endeavor respondió con una voz grave, dándole la espalda al héroe. ¿Tea? ¡Qué broma! Y voy al baño. Bede. Una brisa perdida golpeó las llamas cubriendo todo su cuerpo. Todas las risas de corazón de los Bigs resonaron alrededor de la escalera mientras aterrizaba frente a Endeavor después de una elaborada voltereta, impidiendo su camino hacia adelante. Mon, Endeavor. ¿Por qué el hombro frío? El héroe número 1 dijo, aparentemente ajeno al hombre cuyos hombros estaban literalmente en llamas. Tu hijo, joven Shoto, lo hizo maravillosamente sin siquiera usar la mitad de su poder. ¿Es porque se le enseñó bien? ¿Qué estás tratando de decir? En serio, quiero saber cómo criar a la próxima generación. ¿De verdad crees que te diría algo? Endeavor se burló, a propósito chocando con todo el poder mientras pasaba junto a él. Eres despistada como siempre, y me pone de los nervios. Fuera de mi camino. El gruñón héroe apenas había dado otros 2 pasos hacia adelante cuando fue detenido en sus huellas por otro destacado estudiante subiendo las escaleras. Sorry. Disculpe, Félix murmuró mientras inclinaba la cabeza antes de girar en otra dirección. Oye, joven, el Endeavor gritó. ¿Eres el nuevo estudiante de intercambio, no? Félix miró a los 2 hombres de pie frente a él. Lo siento, ¿te conozco? Veo que realmente eres nuevo en Japón. Endeavor dobló sus brazos. Soy Endeavor, el héroe en llamas. ¿Conoces a mi hijo, Shoto Todoroki? Una mirada oscura cruzó la cara de Félix. Tu actuación en el festival deportivo fue estelar. El Endeavor le señaló, claramente ignorante de la expresión agria rápidamente de los chicos. Tienes un potencial ilimitado, muchacho. Y me gustaría ofrecerte una pasantía en mi agencia. Dios mío. ¿No estamos un poco agresivos aquí? Todo el poder espiado sobre el hombro de Endeavor. Joven Pagonis no ha estado en esta escuela durante un mes. Los mejores héroes no están atados por las instituciones. Trabajan constantemente para esforzarse por sus ambiciones, sin importar de dónde vengan, respondió Endeavor sin mirar al hombre rubio. No como alguien como tú lo entendería de todos modos. Félix se rió lentamente, mirando al hombre con una mirada fría en sus ojos. ¿Una pasantía? ¿Con un hombre tan pecaminoso como tú? Una leve sonrisa colgaba de sus labios. Realmente no tienes sentido de la autoconciencia, ¿verdad? No es de extrañar que Todoroki resultara así. El Endeavor alzó la voz, sorprendido por la respuesta de los chicos. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablar con tus mayores de esta manera? ¿Y quién crees que eres? Eres un héroe falso. Aburrido de tus hijos. Golpear a tu esposa, todo por el bien de compensar tu debilidad. Si realmente eres un héroe, deberías estar encerrado. HMPH. ¿Shoto te dijo todo eso? El Endeavor se calmó de nuevo. Ese chico está en una etapa rebelde ahora, pero lo convertiré en un héroe que supera a todos. Incluso el gran poder aquí no será rival para él. Por eso lo creeré. Un niño como tú nunca entenderá mis intenciones. Te vencerá a todos. Me aseguraré de eso. Todo él pudo volver a estar en shock. Créalo. Endeavor lo ignoró, continuando mirando a las dagas al estudiante insolente. ¿Un héroe poderoso? Bueno, eres bienvenido a desafiarnos. Félix se preparó para despedirse. Espere, todo podría interrumpido. ¿Qué quieres decir con nosotros? El chico se congeló en sus huellas por un momento, antes de volver atrás con una pequeña sonrisa. Lo siento, me refería a mí. Reza, perdona mi error. Estoy un poco cansado.
Se volvió el tacón y se fue con fuerza, dejando al final del empeño a hervir a fuego lento en su retirada. Los pasos de Félix fueron reemplazados por uno muy urgente, ya que Midnight corrió hacia los dos héroes. Se tomó un momento para recuperar el aliento. Ahí están, caballeros. Todos los héroes relevantes ya están en la sala de reuniones. No tenemos mucho tiempo que perder. Shota Aizawa estaba a punto de retirarse en su saco de dormir cuando Endeavor y Olmigt entraron por la puerta. Todavía estaba envuelto en vendas como una momia, pero no como esa impedía que el presente Mick lo arrastrara para ser su coencere. Un trabajo de héroe nunca se termina, aunque sería bueno tomar un descanso de vez en cuando. Los cementos de cabeza bloqueada iluminaron una proyección mientras el resto de los héroes se instalaban en sus asientos. No faltaban héroes en esta sala. Eso era seguro. Aunque el Festival Deportivo de Estados Unidos sirvió como un gran encubrimiento para esta reunión, todavía había una pequeña posibilidad de que hubiera villanos lo suficientemente agudos como para notarlos. Aunque no como que Aizawa supiera exactamente por qué estaba aquí. Herreros, algunos de ustedes están al tanto del accidente de tren que ocurrió hace unas semanas, comenzó Cementos con una voz sólida y apoyada mientras hacía gestos a las fotos de la presentación. Pero por el bien de los que no lo son, resumiré lo que pasó. A las 24 horas del viernes de la semana pasada, había una luz brillante repentina acompañada de una extraña oleada de energía. Apuntó a un mapa. En esta ubicación. Esa oleada revolvió todos los dispositivos electrónicos cercanos, lo que provocó que un tren que cruzaba Musutafu se descarrilara. Afortunadamente, no hubo víctimas en el accidente. ¿No hay bajas? Aizawa meditaba en voz alta. Me cuesta ver cómo eso es posible. Hay una muy buena explicación para eso, Erasereat. Sir Newteye se hizo cargo de Cementos. Cuando todo el poder y yo fuimos llamados a la escena, testigos mencionaron una fuerza invisible que detuvo el tren muerto en sus vías antes de que pudiera estrellarse. También fue testigo de una pequeña figura escapando a la distancia. La proyección rápidamente se volcó en un video, mostrando a una figura similar a la humanidad corriendo a una velocidad increíble. Aizawa le habría arruinado las cejas, si no fuera por los vendajes que tenían el 90% de su rostro en su lugar. Los científicos han tomado muestras del suelo quemado cerca de donde estaba la luz, pidieron estos resultados. La Comisión de Seguridad Pública Héroe está más bien preocupada por este tema, y nos gustaría que los héroes estuviéramos preparados para intervenir. Una ola de malestar se extendió por toda la sala mientras los héroes cambiaban colectivamente con molestias en la última diapositiva de la presentación. No estamos seguros de que no hay otra explicación plausible. La medianoche fue la primera en hablar. Seguramente esa no puede ser la conclusión final, ¿verdad? Ven ahora, Kayama, el presente Mick se desdibujó. Los elementos que no pertenecen a este planeta, lecturas de energía que desafían la física simple. Diablos, incluso yo habría llegado a la misma conclusión. Mírame. Soy un animal con una peculiaridad, dijo solemnemente el director Nezu mientras sus bigotes de ratón temblaban. En nuestro mundo donde el 80% de nuestra población tiene poderes sobrenaturales, ¿es realmente demasiado inverosímil decir que los extraterrestres existen? El Endeavor soltó un gruñido bajo, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué estamos discutiendo esto en primer lugar? Dijo con voz gruñón. Alien o no, esta criatura no ha representado ninguna amenaza para nosotros todavía. Y aunque lo haga, tenemos suficientes héroes y seguridad para someter a un solo ser. Esta reunión es una pérdida de mi tiempo. ¿Te serviría bien para jugar bien con otros? Número 2. Sir Newteye se levantó, claramente sin intimidad por el héroe. Además, no tenemos más información sobre este ser. Debemos mantener la guardia en caso de que resulte ser hostil. O peor, más fuerte que todos nosotros. Aizawa permaneció en silencio, profundamente en el pensamiento sobre toda la situación. Algo le estaba molestando. El momento fue una coincidencia perfecta, por decirlo menos. De hecho, demasiado perfecto. Necesitaba analizar adecuadamente lo que había pasado, pero hasta ahora no ha tenido tiempo, con la preparación del festival deportivo y de todos. El profesor miró al reloj mientras el presente Mick comenzaba a salir de su asiento de su lado. Este tampoco era el momento de la pausa y la reflexión. Los juegos deben continuar por ahora. Mientras los demás se divertían con los juegos recreativos, los que estaban involucrados en el torneo no podían darse el lujo de relajarse. Algunos pulieron su estrategia contra sus próximos oponentes. Otros trataron de mantener su presencia mental. Algunos se prepararon para la pelea. Algunos afilaron sus sentidos.
Y algunos trataron de relajar los nervios socializando con sus compañeros competidores. Izuku se sentó frente a Félix en el vestuario. Ambos abrieron la boca para hablar al mismo tiempo, así que Izuku hizo un gesto de Félix para comenzar primero. Los partidos están fuera, el estudiante de intercambio comenzó con voz seria. El chico con el que estás luchando, Shinzou, tiene algún tipo de poder telepático para ordenar tu cuerpo. Así que me he dado cuenta. Izuku asintió, recordando la mirada aturdida de Ojiro. ¿Pero cómo te sacudiste de ello? Soy psíquico, así que naturalmente puedo resistirme a las agresiones mentales, respondió Félix, golpeándole la cabeza ligeramente. Creo que su poder requiere que respondas una pregunta que hace antes de que pueda activar. Así que no entablen conversaciones con él. Precisamente. Izuku inclinó la cabeza hacia abajo, profundamente en el pensamiento. Te resististe a sus ataques con fuerza bruta, pero ¿cómo se sacudió Ojiro de ella? Estaba despierto después de que lo golpearas con tu poder. ¿Fue eso que obra? Ese ataque fue un golpe puramente psicocinético. Félix agitó la cabeza. No había ningún componente telepático. Si yo apostara a su adivinar, diría que se despertó después de un golpe en la cabeza. No va a haber nadie que me despierte ahí fuera, así que no puedo ser víctima de su lavado de cerebro, Izuku se recordó a sí mismo. No puedo permitirme cometer errores. Félix le dio una pala ciega en la espalda con ánimo. Ganar esto para nosotros, Izuku. Sonrió. Muestra a ese chico arrogante que clase 1 merece tu lugar en esta escuela. Oh, una cosa más. Félix, necesito que me hagas un favor. Félix levantó la ceja a Izuku. Todoroki está cargado por sus deseos de padre. Seguro que sabes que es el héroe número 2, en Deavour. Todoroki desea rechazar el poder de la llama de su padre y ganar el torneo con apenas la mitad de su poder. Izuku miró a Félix. Vas a pelear con él en tu primera ronda. He visto por mí mismo lo fuerte que eres, y sé que Todoroki probablemente no llegará a la siguiente ronda. ¿Qué estás tratando de llegar, Midoriya? Probablemente no podré enfrentarme a él, así que, la voz de Izuku cayó. Saqué de la mentalidad para mí, por favor. Sálvalo de su propia confusión. Nadie merece perder la oportunidad de ser un héroe debido a su pasado. ¿Realmente tienes el corazón de un verdadero héroe, no? Félix soltó una sonrisa corta, sacudiendo la cabeza. Muy bien. Como quieras, Izuku. Las finales que todos ustedes han estado esperando finalmente están empezando. El presente Mig rugió desde las gradas. A pesar de que lo ha hecho bien hasta ahora, ¿qué con esa cara? Del curso de héroes, Izuku Midoriya. Félix entrecerrado en los ojos de su asiento en las gradas. A pesar de que apenas podía ver la expresión de Izuku de esa distancia, ya podía imaginar lo nervioso que su amigo debe haber estado mirando. Versus, lo siento, no ha hecho nada para destacar todavía. El presente MIP continuó. De estudios generales, es Hitoshi Shinzo. Las reglas son simples. Agita a tu oponente fuera de los límites, o inmovilizarlos. También puedes ganar haciendo que tu oponente ceda. El niño de pelo púrpura estaba en el otro extremo de la etapa llena de cemento con una mirada engreída en su cara. Trae las lesiones. Porque tenemos a nuestra propia chica de recuperación esperando en espera. Félix miró la imagen de una anciana del tamaño de una pinta vestida con una abriga de laboratorio de doctorado. Había una pequeña infografía que decía, Kirk, sanación. Su peculiaridad le permite amplificar y acelerar el proceso de curación natural del cuerpo humano, plantando un beso sobre la persona lesionada. Bueno, eso es conveniente. Pero, por supuesto, nada que ponga en peligro la vida no está permitido. Sonó la voz de Mika. Los héroes solo deben usar sus puños para atrapar villanos. Detendré las cosas si van demasiado lejos. Medianoche señaló para que el partido comenzara, e Izuku inmediatamente se dirigió hacia el estudiante de estudios generales. Félix se inclinó hacia adelante, observando de cerca mientras su compañero de clase saltaba ágilmente alrededor de Shinzou. No había duda de que era físicamente atlético, pero todavía no estaba usando su peculiaridad por alguna razón. Félix frunció el ceño, preguntándose por qué Izuku tenía tanta intención de esconder todo el poder de su peculiaridad. No sabes nada de ellos. El grito histérico de Izuku se estalló de repente, captando la atención de incluso los que estaban en el extremo lejano del estadio. ¡Oh, no! ¡Ey, ey, qué pasa! El MC gritó. ¿Midoriya está congelada de repente? Sigue órdenes como un buen chico. Félix volvió a caer en su asiento en la desesperación, viendo a Izuku caminar lentamente hacia el límite del escenario. A pesar de tener la guardia alta, Izuku debe haber sido víctima de las burlas de Shinzou.
El psíquico apretó los puños en frustración. Todavía había tanto que necesitaba ver, pero parecía que Izuku iba a perder este partido sin dar mucha pelea. Una ráfaga de viento de los dedos de Izuku, impactando a todos entre la multitud. ¡Wow! Midoriya se las arregló para detenerse rompiéndose los dedos. El presente Mig gritó como si estuviera a punto de perder la cabeza. ¡Yes! Félix saltó de su asiento de emoción también, girando las mesas en el último momento. Tenya vitoreó. Un movimiento clásico de Midoriya. Izuku cubrió su boca con su mano, forzando a Shinzo hacia el borde del campo y lo volteó fuera de los límites sin otra palabra. Shinzo está fuera. Midoriya avanza a la siguiente ronda. Medianoche anunció el veredicto final mientras el niño púrpura se ponía de pie. Los dos competidores compartieron unas palabras, antes de volver a sus respectivas habitaciones. El teléfono de Félix sonó mientras Ochako se subía a su asiento, emocionado para discutir el partido con Tenya y él. Se excusó para tomar la llamada, dejando a Tenya para entretener a Ochako, así como al resto de sus compañeros. Volvió a mirar el número desconocido en su teléfono. La cara de Chico se cayó. Estás actuando desvergonzadamente, Shoto. Si usaras el poder en tu lado izquierdo, tendrías una victoria abrumadora en el curso de obstáculos y la batalla de caballería. Detenga esta rebelión infantil. Tienes el deber de superar a todo el poder. Félix gimió internamente ante la voz reconocible. Eres diferente de tus hermanos, Endeavor siguió golpeando a su hijo. Eres mi mejor obra maestra. ¿Lo entiendes? ¿Es todo lo que puedes decir, bastardo? Todoroki suena aún más enfadado de lo habitual. Ganaré y avanzaré con solo poder de mamá. No usaré tu poder en una pelea. Muy bien, a la mierda esto. Me voy de aquí. Félix salió del lavadero a plena vista de la familia en pugna. Todoroki le disparó una mirada airada antes de salir del lugar. Félix volvió a meter su teléfono en su bolsillo en silencio. Endeavor lanzó un fuerte y dibujado suspiro. Los niños en estos días son tan groseros, dijo, mirando directamente al chico. Nunca tratan de entender las intenciones de los adultos. Está en mi camino, señor. La voz de Félix estaba cubierta de sarcasmo y se burlaba del respeto. Creo que nos hemos equivocado. Endeavor forzó una sonrisa que parecía que se fracturó la mitad de su cara en el proceso. Puede que haya subestimado tus capacidades, Félix Pagonis. No tienes que trabajar bajo mi mando. Te invito a ser un asociado directo de mi agencia de héroes. Podemos trabajar juntos como iguales, ¿y eso? ¿Por qué estás tan empeñado en reclutarme a tu causa? El hombre dijo que el hombre estaba fuera de juego. Un estudiante de intercambio de Grecia que llegó aquí por recomendación. Debes tener conexiones con alguien famoso. ¿Quién es? ¿Pancración? Félix le disparó una mirada fría. No es de tu incumbencia. Además, tengo otros planes. Así que voy a tener que rechazar esa oferta. Si lo dices. Es una lástima para ti, respondió Endeavor. Confío en que harás todo lo posible para vencer a Shoto en el próximo partido. Es su deber superar todo el poder, y tú serás un buen peldaño para él. No sé si te has dado cuenta, pero Shoto no te lo es. El psíquico miró al hombre. Cualquiera que sea tu disputa personal con todo poder, déjalo fuera de esto. Realmente no te importa lo que sea mejor para él. Solo te importa lo que yo quieres. Típico. Las llamas en el cuerpo de Endeavor parecían arder más brillantes mientras se enojaba con la insolencia del niño. He terminado aquí, héroe. Fuera de mi camino. Los dos estudiantes de recomendación se pararon en esquinas opuestas, a la espera de que el presente Mip terminara de exaltarlos. La expresión de Todoroki era más oscura que su sombra bajo el sofocante sol de la tarde, mientras Félix mantenía los brazos cruzados con una expresión alegre en su cara. ¿Let's montar un espectáculo? El psíquico sonrió a su oponente justo cuando el cuerno de aire volaba. Todoroki respondió llevándose la ofensiva, barriendo una furia de hielo a su oponente. Una gigantesca pared de hielo cubrió la mitad opuesta del campo, barriendo la línea de audiencia y salió de todo el estadio. La multitud se quedó callada ante la abrumadora exhibición de poder crudo. La estremecedora medianoche levantó su bandera, preparándose para anunciar la victoria instantánea de Todoroki. Ja, 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 ja. Todoroki se desplomó ante la espeluznante risa que emanaba del iceberg. Sonaba como si el mismo hielo estuviera hablando. Las Very Well Played vibraciones en el hielo de alguna manera estaban siendo manipuladas de una manera que imitaba el habla humana. Pero no lo suficientemente bueno.
Estalló en pedazos sin previo aviso, volviendo a soplar al usuario de hielo con el poder de la fuerza explosiva. Todoroki gruñó mientras se impedía salirse de los límites con un bloque de hielo apoyando su espalda. Dos puntos brillantes de rosa iluminados sonrían a Félix mientras salía del hielo de forma amenazante. Todoroki le envió otra línea de hielo. Su oponente le echó la mano casualmente, vaporizando el hielo. He notado algo sobre tu poder, Todoroki, dijo Félix mientras el hielo circundante comenzaba a levitar a su alrededor. Solo puedes crear hielo, pero no puedes manipularlo telequinetamente, ¿verdad? Todoroki retrocedió en shock. Es una lástima para ti. Reaccionó rápidamente, encerrado en un iglú. Lo salvó. Trozos de hielo se pelaron contra el iglú como una tormenta de granizo frío mientras frenéticamente generaba más hielo, corriendo contra el tiempo para reforzar su escudo congelado. Un puño irrumpió en el iglú sin previo aviso. Todoroki se ahogó cuando Félix se apoderó de él por el cuello y lo lanzó al otro extremo del campo de nuevo. El hielo estalló de sus pies mientras patinaba en un arco elegante, aterrizando en el suelo sano y salvo. Félix siguió adelante con velocidad cegadora, pero el usuario de hielo se preparó esta vez. Gran error, Pagonis. Todoroki agarró la muñeca de su oponente y envolvió todo su cuerpo en hielo. Frosty aire escapó de sus labios, su temperatura corporal peligrosamente baja. Se había sobreexerdo, pero al menos había inmovilizado a su oponente por ahora. Todavía necesitaba tiempo para recuperarse antes. El mundo se giró a su alrededor mientras un puño saludaba su mandíbula. Todoroki se estrelló con fuerza en el suelo. Tosió, el sabor de hierro se llenó rápidamente la boca. El chico se revolvió de su oponente en shock. No esperaba que saliera del hielo tan rápidamente. Los golpes llovieron a su alrededor repetidamente mientras Félix se movía en un desenfoque. Todoroki intentó esquivar los golpes, pero solo fue castigado con golpes aún más pesados en su carne abierta. Su visión se oscureció rápidamente. ¿Es que, capoeira? ¿Qué clase de entrenamiento le hizo a este monstruo? Esto es malo. Perdí la consciencia. La paliza se detuvo abruptamente como si en respuesta a su súplica, y la visión de Todoroki se centró lentamente de nuevo. La mano de Félix estaba extendida, ahora lo sostenía telequinetamente. Todoroki luchó, pateando contra el aire inútilmente. Shoto Todoroki. ¿Cuándo llegarás a tus sentidos? Félix se rió oscura, casi sonando como un villano a estas alturas. ¿Cuándo te das cuenta de que estás irremediablemente superado? El psíquico volteó su mano, golpeando al chico al suelo de nuevo. ¿Cómo puedes hacerle frente a un villano si puedes siquiera pararte a tu lado izquierdo? Félix rugió, lanzándolo más cerca de la línea fronteriza. ¿Cómo te atreves a llamarte un héroe que solo usa la mitad de su poder? Voy a dejarlo ganar, Todoroki apretó los dientes, luchando por ponerse de pie. Gritó desesperado, volando otra viga de hielo en su oponente. Un rayo rosa de energía Sionit chocó con el hielo, empujándola hacia el niño. Patético. Los pies de Todoroki se deslizaron hacia atrás lentamente mientras el psíquico lo empujaba hacia atrás con su propio hielo. Su aliento repuntó mientras sus ojos temblaban de miedo. Estaba casi fuera de los límites. Los ojos de Chico volaban a su lado izquierdo. Todavía te niegas a reconocer el poder de tu padre, ¿no es así? Félix estaba lo suficientemente cerca de susurrarle. ¿En serio, quién eres? ¿Estás meramente en Deavours, hijo? La niebla se despejó por un breve momento, y cerró los ojos con su oponente. ¿O estás, Shoto Todoroki? Suficiente. El fuego explotó del lado izquierdo de Todoroki, acompañado de su grito. El hielo se derritió instantáneamente, y Félix saltó hacia atrás de las llamas lamidos. Los charcos de agua se apagaron mientras el calor se apagaba a través de todo el campo. Hiciste tu punto, Félix, Todoroki tropaba con una voz rasposa, pero una pequeña sonrisa estaba colgando de sus labios. Félix se apoyó contra su campo de fuerza, tomándose el tiempo para admirar la cacofonía de los colores pintando el aire. Finalmente, es la hora del espectáculo. Ten en ti. Shoto. Endeavors gritó al azar desde las gradas. ¿Por fin te has aceptado? Eso es. Bien. Todo empieza de aquí para ti. Con mi sangre, me superarás. Tú cumplirás mi deseo. Los chicos lo ignoraron, chocando en una brillante danza de fuego y hielo. Olas de naranja y arroyos de blanco mezclados en un brebaje perfectamente equilibrado de caos y elegancia. Estrellas de rosa se tambalearon detrás de la figura juguetona, bailando alrededor en el colorido retrato, tejiendo elegantemente entre el hielo y el fuego. La multitud vitoreó, completamente entretenido por el espectáculo. Una auténtica risa de alegría escapó de los labios de Todoroki.
Toda su vida, se vio obligado a usar su peculiaridad solo con el propósito de entrenarse. Envenenado por los ideales tóxicos de su padre, casi había olvidado lo mucho que disfrutaba de sus poderes. Se deslizó hacia el costado, y apuntó con el costado izquierdo a la espalda de su oponente. Gracias, Félix. El fuego explotó de su palma. Estaba por completo. Bien hecho, Todoroki. Pero el show se acabó. El chico se volvió en shock mientras Félix desapareció en un instante, reapareciendo desde detrás de él. Un dolorido soplo estalló de su boca mientras el rayo público le golpeaba la espalda, volándolo fuera de los límites inmediatamente. Se estrelló contra la pared del estadio. Y todo se desvaneció a negro. Felicidades por la victoria. Ese podría haber sido el partido más aterrador que he visto. Izuku saludó a Félix mientras el chico regresaba a la sala de espera de los jugadores. ¿Está Todoroki bien? Félix se rió, poniendo su mano sobre su cabeza. Acaba de noquear. Yo no le pegué tan fuerte. Estabas aterrador, Pagonis. Tenya entró también en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Estoy realmente preocupado por Midoriya ahora. Con ambos avanzando a la siguiente ronda, ustedes estarán peleando el uno al otro muy pronto. Gracias por romper los grilletes de Todoroki para mí. Izuku colgó la cabeza. Sé que no tengo una oportunidad contra ti, pero haré lo mejor que puedas. Ochako se desplomó sobre la mesa mientras su rostro se contorsionaba aún más. ¿Qué le pasa? Félix preguntó. ¿No lo sabes? Ella se enfrenta a Kacchan a continuación. Izuku la acarició suavemente. Es una pena que ella esté al otro lado del paréntesis, o realmente llegaríamos a luchar el uno al otro. Cálmate, Uraraka. Tenya se acercó a ella. No creo que ni siquiera Bakugo usaría una explosión a toda máquina en una chica. En realidad, lo haría. Izuku volvió a sacar su cuaderno de héroes, mirándolo intensamente. Todos tratan de convertirse en el número uno, para hacer sus sueños realidad. No es solo Kacchan, nadie pensaría en contenerse. El chico le entregó su cuaderno. Me ayudaste tanto, Uraraka. Por eso pensé que tal vez podría ayudarte un poco. Un plan para usar tu Kirk contra Kacchan, dijo Izuku. Es áspero, pero se me ocurrió algo. Hubo una pausa embarazada mientras Ochako miraba fijamente el libro. Gracias, Deku. Pero está bien. Tenya y Félix la miraron sorprendida. Eres asombroso, Deku. Sigo viendo más y más caras increíbles para ti. Durante la batalla de caballería, te dije que sería más fácil asociarse con amigos, dijo solemnemente. Pero ahora que lo pienso, podría haber estado tratando de confiar en ti. Uraraka, Izuku inclinó su cabeza ligeramente hacia abajo. Es por eso que está bien. Todos enfrentando el futuro y haciendo todo lo posible. La condena brillaba en la cara de la chica mientras bombeaba los puños. Nos vemos en la final. Pavo. ¡Qué discurso tan emocionante! Tenya cortó el aire de nuevo, pero un fuerte zumbido lo interrumpió. Sacó su teléfono, mirando un mensaje mientras su cara caía considerablemente. ¿Qué pasa, Iida? Es mi hermano, Tensei, respondió en voz baja. Me mandó un mensaje para disculparme por no poder ver mi próximo partido. Tensei acaba de dejar su agencia para una misión muy importante. ¿Estás preocupado por él? Izuku preguntó en voz preocupada. No en lo más mínimo. Él es Ingenium, después de todo. Tenya sonrió brillantemente, pero era obvio que estaba escondiendo sus verdaderos sentimientos. Fue asignado para aprehender a un criminal llamado el Hero Killer, un hombre vicioso que mató a más de 40 héroes. No puedo esperar a que regrese y nos traiga las buenas noticias. ¿Realmente lo admiras, no? Ochako dijo brillantemente. Otra notificación telefónica pitido también llegó, y Félix salió a tomar la llamada. Todos están tan ocupados con las llamadas telefónicas, Izuku comentó mientras Ochako se estiraba. Bueno, adelante y prepárate, Uraraka. Te lo desearemos lo mejor. Izuku salió de la habitación y miró al largo pasillo vacío. Inclinó un poco la cabeza en la confusión, antes de salir del lugar. Félix se fue rápidamente del pasillo, ¿no? La ciudad de Osu estaba inusualmente tranquila a esta hora, pero al menos hizo su trabajo aún más fácil. Ingenio corrió por las calles, revisando cada esquina para su cantera. Tensei Ida mantuvo sus respiraciones. El asesino del héroe no era un simple criminal para ser tomado a la ligera. Tenía que estar en la mejor forma si quería aprehender a ese asesino en serie. Escuadrón A, ve al norte. Escuadrón B, revisa el lado oeste. Ladrogó en la radio incorporada en su casco. Sus respuestas afirmativas llegaron rápidamente, y el héroe aumentó su ritmo. Con suerte, el asesino héroe debería seguir en esta ciudad.
Y ya era hora de que alguien pusiera a este psicópata entre rejas. Llamó un destello familiar de acero desde el rabillo de su ojo. Ingenio frenó duro, saltando de las paredes del callejón. Esta vez no hubo duda. Había encontrado al asesino de héroes. No hay a dónde salir para correr, Mancha. El héroe aterrizó frente al hombre solitario. Mancha mirando hacia arriba lentamente, su pañuelo rojo ondeando en el viento. Un rayo perdedor de luz solar se apagó de su cuchillo manchado de sangre mientras el hombre sin nariz se enfrentaba al héroe. Los ojos de Tensei volaron al hombre muerto tirado contra la pared del callejón. No lo reconoció, pero el cadáver fue muy probablemente una vez un héroe, a juzgar por el disfraz que llevaba puesto. Y con la herida en el pecho, así como el cuchillo en la mano de Manchas, ya no había ninguna duda de que él era el último en la larga lista de los asesinatos de Hero Asesina. Ingenio se lanzó a Stein sin más palabra. El Hero Killer esquivó su ataque con facilidad, saltando a un lado y usando la pared para empujarse hacia atrás al héroe. El cuchillo cortó el aire mientras Tensei esquivaba la hoja con un salto de liso. El héroe aprovechó la oportunidad, apuntando una patada de seguimiento al intestino criminal. Liberó un gruñido de dolor mientras el cuchillo se hundía en su pierna. El asesino héroe sacó el cuchillo, asesino tratando bailando en sus ojos mientras lamía la sangre de su arma. El ingenio apretó los dientes tanto con dolor como en asco. ¿Qué clase de criminal enfermo? Su cuerpo se derrumbó en el suelo de repente, paralizado por alguna extraña razón. Quiso que su cuerpo se arrastrara en el suelo, pero parecía que cada músculo de su cuerpo se negaba a ceder. Un grito ahogado estalló de su boca mientras se sentía frío se hundió en su espalda. Fame, dinero, todos se llaman héroes. El asesino del héroe finalmente se engrañaron a hablar. Pero ustedes, bastardos, no son héroes. Solo hay un héroe. El único que dejaré matarme, es todo el poder. Ingenio gimía, sangre gurgling en sus cuerdas vocales. Tú siquiera te has dado cuenta. Esta sociedad deformada está manchada de hipocresía y vanidad. Stein continuó su monólogo mientras levantaba su cuchillo para el golpe mortal. A todos los que se llaman héroes, te haré notar. Una figura oscura se estrelló contra él desde la nada, enviando al criminal volando. Tensei entrecerró a su salvador a través de su visión rápidamente oscurecida. La figura estaba vestida de morada oscura, y parecía moverse a cuatro patas. Su capa desbordada ondeó en el viento mientras se daba la vuelta al callejón a una velocidad extrema, lanzando implacablemente Manchada con golpes. La falta de peso acaparó al héroe sin previo aviso mientras se sentía al volando en el aire. La desconocida criatura lo puso en una azotea, antes de agacharse en su cornisa como si observara algo. ¿Qué, eres tú? Tensei logró exprimir un susurro. La criatura enmascarada se levantó, revelándose como un ser bípedo. Lentamente caminó hacia él y puso una mano en la frente. La niebla le invadió la mente mientras una repentina somnolencia se lo llevaba. El héroe luchó por mantener los ojos abiertos, justo a tiempo para ver la figura saltar del edificio y desaparecer en las nubes con un boom sonoro. La cabeza de Ingenium rodó hacia un lado, cojeando mientras sus párpados finalmente se cerraban. Izuku apenas notó que Félix volvió a entrar en las gradas después de su llamada aparentemente larga. Estaba demasiado preocupándose por el bienestar de Ochako. Aunque no había sufrido ninguna lesión grave en su pelea con Bakugo, no hubo forma de que no se sintiera frustrada por el resultado del partido. Entonces, ¿qué me pierdo? Félix preguntó por detrás de él. Bakugo jugó al malo como tú. Kaminari respondió a la pregunta para Izuku. Pero al menos ibas contra Todoroki. Tío, todavía no puedo creer que fuera capaz de apuntar una explosión tan grande a una chica frágil. No pude evitar contenerme contra esa linda dama de la vid. Su nombre es Shiozaki y ella te superó por completo, Kaminari, Su añadió sin anglón como el chico rubio lleno de vergüenza. No tenías que decir eso en voz alta, Kaminari murmuró. La rocidad puede ser mortal si se usa correctamente. Félix se encogió de hombros. No culpo a Bakugo por salir. Si se tratara de una situación de la vida real, Ochako podría matarlo fácilmente con una sola gota si ella hubiera logrado tocarlo. Wow, casi suenas como Midoriya. Su se rió. Izuku levantó la vista en respuesta a su nombre que se llamaba mientras Félix caminaba hacia él con una mano extendida. ¿No hay resentimientos, Ok? Félix sonrió. Vamos a tener una buena pelea, Izuku. No hay bodega. Izuku asintió firmemente. Midoriya's segundo partido contra alguien con una peculiaridad de tipo psíquico. ¿Qué va a hacer esta vez? El presente Mil gritó. Midoriya versus Pagonis. ¿Listo? Empieza.
Es prácticamente invencible cuando se trata de movimientos defensivos, pero al menos tengo una oportunidad si puedo conseguir un golpe limpio antes de que pueda reaccionar. La energía se cargó en el dedo mientras Izuku Midoriya abría el partido con una volea de dedo. Una poderosa onda de choque irrumpió hacia el psíquico, golpeándolo limpiamente. El público vitoreó, a pesar de casi tener sus pertenencias sopladas por el viento resultante. De ninguna manera. Félix seguía firmemente anclado al suelo con las manos a la espalda. Izuku gruñó, corriendo hacia él a toda velocidad. La energía se canalizó violentamente hacia el lado derecho de su cuerpo. Aplastar. El chico chocó contra su oponente con toda la fuerza cuando la mitad de su cuerpo se volvió entumecido instantáneamente. Félix no se movió. Izuku se tambaleó hacia atrás, sosteniendo su brazo derecho. ¿Se resistió a uno para todos? ¡Qué fuerte es! ¿Has terminado? Mi turno. Los ojos de los psíquicos se incendiaron de rosa, y el cuerpo de Izuku se aplanó contra el suelo con un grito. Se apretó los dientes, luchando para volver a levantarse. Se sentía como si una enorme losa de escombros estuviera presionando por su espalda. El muchacho canalizó su peculiaridad en su brazo derecho, preparándose para conducirlo hacia abajo. Detroit. Una onda de choque aún más grande dejó un cráter en el suelo mientras Félix se tambaleaba hacia atrás por el revés. El cuerpo de Izuku se giró incontrolablemente en el aire del impacto, pero al menos estaba libre de su oponente. Esta es mi oportunidad. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Los pies de Chico tocaron el suelo. No le bastó para recuperar el equilibrio, pero eso no era lo que tenía en mente. Estás hecho por eso. Izuku giró junto con el ímpetu, balanceándose de su brazo roto en Félix. El poder total de su peculiaridad dejó la extremidad rota por segunda vez mientras conectaba con su cara de oponente. Félix voló los brazos al caer finalmente sobre sus pies. Izuku centró su mente, dispuesto a alejar el dolor. La adrenalina se levantó por las venas mientras arrastraba el cuerpo de Félix con la mano intacta. Esta era su única oportunidad de echarlo fuera de los límites, y no estaba a punto de desperdiciarlo. No tan simple. Félix le sacudió la mano, lanzando un puñetazo pionero directo a su intestino. La bilis se levantó en la garganta de Izuku mientras volaba hacia el otro extremo de la frontera. Luchó por ponerse de pie, pero una fuerza invisible lo arrastró hacia su oponente. ¿Qué estás escondiendo, Midoriya? ¿Por qué no lo demuestras todo tu poder? Félix gruñó, golpeándolo de cabeza al suelo. Lo detuvo de nuevo, pero Izuku estaba listo esta vez. Smash. Las ondas de choque ondeaban por los aires mientras el chico lanzaba un puñetazo en blanco con la mano izquierda. Félix lo soltó. Izuku despertó en desesperación. Con ambos brazos fuera de servicio, no había manera de que estuviera ganando esta pelea ahora. Pero se maldita sea si no lo intentó. Izuku saltó hacia Félix, y fue atrapado rápidamente por la garganta. El mundo se giró como un tobo descontrolado mientras Félix megaba telequinido con su cuerpo como un titiritero loco. El psíquico lo envió cerca de la frontera, antes de traerlo de vuelta a sí mismo de nuevo. ¿Es eso todo lo que tienes? El destituido de los ojos de Félix estaba de vuelta, y se parecía al de un asesino a sangre fría esta vez. Si no hay más pelea en ti, ¿por qué no te rindes? Dímelo. Félix lo descarriló descuidadamente, aparentemente cansado de golpearlo. Es porque, Izuku empujó su cuerpo maltratado con los pies, tropezando con su mareo extremo. Quiero ser el mejor héroe. Y siempre me levantaré, a quien me desafía. El silencio en el estadio nunca se sintió más fuerte. Félix dobló sus brazos mientras el resplandor se desvanecía de sus ojos. Tal fortaleza, héroe. Considérame impresionado. Ya he visto suficiente. Se volteó la muñeca casualmente, e Izuku se derrumbó fuera de los límites. Ochako estaba a punto de desearle buena suerte a Tenya Buena por su pelea contra Félix cuando notó su tembloroso cuerpo. Su teléfono se le escapó de la mano, y se zambulló para atraparla antes de que tocara el suelo. Ida, ¿qué pasa? Ella le devolvió el teléfono a su amiga, cuya cara estaba tan pálida como la pared detrás de él. Mi hermano, Tensei, su voz vaciló. Está en el hospital. Un villano lo atrapó. La chica dio un paso atrás, con la mano volando a la boca en shock. Oh Dios, ¿estás bien? Extendió una mano a Tenya. ¿Cómo está? No sé los detalles, así que voy a ir a visitarlo directamente. El chico le forzó una sonrisa. Ingenio es un héroe agradable que honra las reglas y dirige a la gente. Me puse la mira en ser un héroe porque quiero ser como mi hermano. Irida. No te preocupes por mí, Uraraka. Estaré bien.
Tenya asintió firmemente mientras se dirigía a la parte trasera del estadio. Siento lo repentino que es esto, pero debo irme temprano. Envíen mis mejores deseos a Félix para su último partido contra Bakugo. Ochako vio cómo la espalda de su amiga se encogía lentamente mientras se alejaba. En ese momento, ella quería llamarle, para asegurarle que estarían ahí para él si alguna vez se sentía desesperado. Pero él se había ido antes de que ella pudiera ir más allá, plus ultra. El video dejó de reproducirse mientras los labios de Félix comenzaban a curvarse hacia abajo. Dejó su teléfono después de unos segundos fruncido el ceño lo suficientemente profundo como para ahogar una ciudad. Así que este gran hombre realmente iba a ser su objetivo principal. ¡Qué poético! Sus recuerdos volaban de vuelta al castillo abandonado. Vuelve con su hermana. De vuelta al hombre que la mató a sangre fría solo para progresar su experimento. Al igual que Olmigte Izuku, el asesino de Marcias también poseía una gran fuerza. Y eso solo sirvió para alimentar sus ambiciones despiadadas. La habitación comenzó a vibrar mientras las emociones se arremolinaban dentro del chico. Al diablo con dejar el pasado donde pertenecía. Si destruir a esta sociedad de héroes era el único camino hacia su meta, entonces este mundo se quemará. Un ruido de pitido interrumpió sus pensamientos, y los muebles de la habitación volvieron a caer al suelo. Él cogió su teléfono. Pensé que le había dicho que no me llamara tan a menudo, doctor. Félix gruñó en el auricular. Te arriesgas a exponerme con cada llamada. Una voz diferente lo saludó esta vez. Su rostro visiblemente se iluminó después de que el llamante terminara su pieza. Me alegro de saber que aún tenemos algo de tiempo. Izuku Midoriya todavía no está cerca del nivel de poder de todos los poderosos, dijo. No te preocupes, ninguno de los estudiantes de los Estados Unidos representa una amenaza para sus planes. Ahora, sobre mi parte de esta asociación. El chico escuchó atentamente, antes de soltar una fuerte exhalación. Bastante justo. Seguiré siendo tus ojos y oídos en esta escuela mientras preparas lo que es mío. Y otra cosa, Pagonis. Haz algo de tiempo después de tu festival deportiva. Tengo un par de socios que tal vez quieras conocer. Solo házmelo saber cuándo, all for one. Félix bajó su teléfono con una mirada endurecida en sus ojos. La puerta estalló. Félix le movió la cabeza, sus ojos bailando frenéticamente con miedo a que el estudiante le mirara. Oh no, ¿oyó mi conversación telefónica? Hola. Katsuki Bakugo gruñó con el pie aún extendido. Hey, ¿por qué estás aquí? Félix lo miró confundido, antes de apuntar sin palabras al letrero de la puerta, que leía el Player Duo Waiting Room. Oh, ¿esta es la sala de espera 2? Maldita sea. Bakugo se dirigió hacia el chico, su cara llena de irritación. Puede que me haya equivocado en la habitación, pero eso no significa que vayas con calma, Fénix. Félix suspiró, tratando de ocultar el alivio en su voz. Ahí estás a una pelea divertida, Kacchan. No me llames así, psicópata. Bakugo gritó. No estoy aquí para divertirme. Estoy aquí para ganar y demostrar indiscutiblemente que soy el más fuerte que hay. Así que será mejor que lleves todo a este partido también, ¿me oyes? Estas cuerdas vocales deben estar hechas de acero o algo. Nunca deja de gritar. Gracias por la charla de ánimo, Bakugo. Félix sonrió. Te daré una buena pelea. Damas y caballeros, finalmente es hora de la última batalla de los Estados Unidos Festival Deportivo de la Secundaria. El presente Mig rugió sin un toque de fatiga en su voz. La cima de los primeros años se decidirá con este partido. Desde esta esquina, tenemos a Katsuki Bakugo. Un oponente despiadado con una abrumadora declaración de victoria. Ha derrotado brutalmente su competencia hasta ahora, y no parece que se detenga pronto. Bakugo se veía inusualmente tranquilo esta vez, con una expresión completamente neutra que no traicionó ni siquiera un indicio de intención asesina. Y al otro lado, tenemos a Félix Pagonis. Un esper increíblemente poderoso que ha demolido sin esfuerzo todo lo que se le viene. ¿Es humano? Félix hizo señas a Bakugo con una pequeña sonrisa. Espero que hayas traído un cambio de pantalones, porque este partido va a ser la mierda. Su oponente no se reía de su cursi broma. ¿Qué sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible? Descúbrelo en esta batalla. El presente Mip terminó su introducción. Ahora, empieza. Félix se preparó para la agresividad ofensa de Bakugo, pero el chico estaba quieto. Concéntrate en la cara de Bakugo endurecido mientras levantaba una mano, señalando a Félix para que se acerque a él en su lugar. Obviamente tiene un contraataque alineado para mí. El psíquico sonrió. Eso es muy inteligente de él. Muy bien, vamos a ver lo que tienes.
Se adelantó a una velocidad abultada y vio a Bakugo balancearse hacia adelante. La ensordecedora explosión sonó en sus orejas mientras su oponente soltaba una explosión con el poder de al menos 5 granadas. Pero todavía era demasiado lento. Bakugo se dio la vuelta en shock, y Félix se tomó un momento para saborear el terror en sus ojos. Un rayo de energía psíquica chocó contra Bakugo por detrás, golpeándolo directamente al aire. Grupos de explosiones llovieron sobre todo el campo, y Félix se escudó inmediatamente con una burbuja psíquica. Bakugo de alguna manera había logrado detenerse en el aire, y ahora estaba lanzando tantas explosiones como pudo sobre su oponente. Dije. Había otra luz cegadora, y el campo prácticamente se rompió por la mitad de la enorme y última explosión. ¡Qué tan brutal movimientos! El presente Mig gritó. Bakugo termina su combo con la misma explosión que Koe Duraraka. Pobres. Bakugo finalmente aterrizó en el suelo, jadeando duro y bailando mientras sostenía su hombro de dolor. Sonrió, levantando lentamente la mano en la victoria. El viento se voló sin previo aviso, limpiando todo el humo en un instante. Bakugo tensó su cuerpo aprensivamente. Félix resultó completamente ileso, protegido por su campo de fuerza. Y a pesar de toda la destrucción que Bakugo había causado, solo había logrado poner una pequeña grieta en su escudo de oponente. El psíquico le abrió la cabeza de repente con una sonrisa espeluznante. Félix se lanzó erráticamente, como si fuera el principal antagonista de un espectáculo de terror. Su puño conectaba con la mandíbula dura de Bakugo, y su oponente se tambaleaba de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás. El chico no se detuvo, dando vueltas a su oponente en una oleada de movimiento. Bakugo movió sus manos salvajemente en respuesta. Era obvio que estaba tratando de sentir un patrón del ataque, pero Félix no le estaba dando el placer de contraatacarlo. El chico se enamoró salvajemente. El cuerno de aire sonó. Pagonis está fuera de los límites. Bakugo es el ganador final. Una ola de silencio arrasó a la multitud en el abrupto final del partido, antes de que comenzaran a aplaudir torpemente. Bakugo se levantó grogil y cuando Félix levantó las manos en rendición, caminando de vuelta a las gradas. No, no. No así. Bakugo de alguna manera todavía tenía la energía para gritar después de su oponente en retirada. ¿Tiraste el partido a propósito, no? Vuelve, Pagonis. Esto no se acabó. No aceptaré esta victoria. Félix lo ignoró, dirigiéndose a la oscuridad con una mirada inexpresiva en su rostro.